que les explico para el chat. ¿Ya? Puede que alguien me llama aquí, no sé quién es. Ajá. Dice usted que el chat. Ya estamos en vivo. Sí. Ya los podemos saludar. Sí, ya. Bueno, muy buenas tardes, estimados aspirantes a la maestría en epidemiología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para algunos pues es primera vez que me conocen, para otros ya soy reconocido. Mi nombre es Mario Mejía, soy actualmente el coordinador académico de la maestría en epidemiología. Me complace mucho poderles compartir este tema. Sabemos que han estado en una tarea muy continua, no solamente en recibir estos contenidos, sino también en poder revisar un poco más la literatura y de esa manera pues lograr el objetivo que nos hemos propuesto en la maestría, que es que ustedes desarrollen una mayor competencia en este tema y de tal manera que cuando ingresen a la maestría pues puedan tener la menor dificultad posible para ir desarrollando otras competencias que incluyen el plan de estudio de la maestría. Revisando rápidamente lo que ha sido el contenido de este curso, nos damos cuenta que ya nos encontramos en la recta final, de tal manera que ustedes ya cuentan con algunos elementos teóricos que les permitirá una mejor claridad o un mayor entendimiento de lo que hoy vamos a compartirles. Es así como estoy seguro que con la participación de los colegas, la doctora María Félix, el doctor Jeremías Soto y la doctora Dilcia, han podido iniciar el entendimiento de estos conceptos que son básicos, son fundamentales para llegar pues a desarrollarse en su plenitud como investigadores en el área de la salud pública. Es así como ya no tengo que hacer muchas preguntas con respecto a lo que es el método científico, la formulación del problema, que es un tema de mucha importancia en el desarrollo de lo que es el marco teórico y el marco conceptual de un estudio, de un planteamiento de investigación. La definición de variables es algo que ustedes ya han revisado, la generación de hipótesis y todos esos elementos que les permitirán a ustedes pues hoy en día culminar con esta charla de marco teórico, pues redondear esos conceptos sobre metodología de la investigación. Puntualmente, el día de hoy vamos a compartirles algunos conceptos elementales de lo que es el marco teórico o el marco conceptual de toda investigación. Quiero señalar que estamos hablando fundamentalmente de lo que es más la investigación planificada, la investigación que obedece a un cronograma de trabajo y que al final del mismo pues se obtienen los resultados esperados. O sea, nos estamos refiriendo a esa investigación planificada, organizada en su tiempo y en su espacio, no tanto así a la investigación
que tiene que ver con la generación o el desarrollo de un brote, que esta pues lleva a otro enfoque en su momento de la investigación. Si nos preguntamos fundamentalmente cuál es la función, para qué me sirve un marco teórico, un marco referencial, dependiendo de qué es lo que vamos a nosotros a aplicar o a utilizar, nos daremos cuenta que es una parte medular importante para el desarrollo de la investigación. Es una gran debilidad hoy en día que nuestros investigadores no le damos el debido tiempo o el debido interés o invertir tiempo, sobre todo, para lograr construir modelos teóricos o modelos de aprendizaje del marco teórico que al final pues, nos aseguren la generación de conocimiento, la generación de nuevas ciencias, de nuevas leyes en materia de salud. Sí sabemos que es engorroso muchas veces la revisión o la elaboración o la construcción de un marco teórico, puesto que hay que invertir muchas horas de lectura, mucha revisión bibliográfica, y esto pues es a lo que muy pocos estamos acostumbrados. De tal manera que una de las funciones del marco teórico pues es la de delimitar el objeto de estudio. Si recordamos, una gran debilidad que tenemos que mejorar es el poder definir realmente qué es lo que queremos estudiar. ¿Cuál es el objeto de mi investigación? Que puede ser niños, de los niños pueden ser los recién nacidos, o pueden ser mujeres embarazadas, o podemos llegar a trabajadores del campo o empleados de una oficina. Es decir, el marco teórico tiene como función el poder entonces ayudarnos, apoyar a poder delimitar de mejor manera quién es nuestra población a la cual nosotros estamos sometiendo a una investigación bajo el rigor científico. Es importante el poder revisar en el marco teórico, porque es ahí donde se encuentra todo el compendio de las teorías, de las observaciones, de datos, de estadísticas que se han generado alrededor del tema de investigación. De tal manera que el paso fundamental para iniciar una investigación planificada es la revisión, la organización de esos datos, qué se ha dicho, qué se ha investigado con respecto a este problema que estoy planteando, cuál es la tendencia mundial, cuál es la tendencia regional en términos de estadísticas de este problema, cuáles son los datos nacionales o locales que tenemos al respecto. El marco teórico nos permite de tal forma organizar y tener todos estos elementos. De igual forma, nos da una amplitud de conocimiento sobre el tema. Un profesor que tuvimos nosotros en la maestría nos decía que si quieres investigar muerte materna, tienes que convertirte en el mayor experto sobre muerte materna. Si quieres investigar neumonía en menores de 5 años, tienes que convertirte en la persona más experta, el que más conozca el tema de neumonía en el menor de 5 años. Claro, esto por supuesto se logra mediante la revisión bibliográfica y nos permitirá esa revisión bibliográfica pues organizar, estructurar de mejor forma cuál es el planteamiento del problema que nosotros deseamos resolver a través de la investigación. Cuando nosotros hacemos una revisión bibliográfica sobre el tema, siempre que una persona tiene la inquietud de desarrollar una investigación, una de nuestras primeras sugerencias, en lo particular lo hago, mire, revise por lo menos 20 artículos actualizados de los últimos 5 años sobre el tema, qué es lo que se ha investigado sobre el tema. Muchos de los hallazgos que encontramos en estas investigaciones, en esta revisión bibliográfica de datos o antecedentes, son algunos errores de orden metodológico, de orden estructural, de la definición de objetivos, del planteamiento del problema. De tal forma que la construcción del marco teórico nos permite poder reconocer qué errores se pudieron haber cometido en investigaciones recientes. También el marco teórico tiene como función, nos orienta a darnos
a conocer o a reubicarnos si es que nos estamos desviando de la investigación o del objeto de investigación o del planteamiento del problema. La revisión de la literatura, la estructuración de un marco teórico nos permitirá, y por supuesto la revisión permanente de este marco teórico nos va a reorientar y nos va a ubicar de nuevo en el contexto de la investigación que estamos llevando a cabo. Insisto mucho en esta parte de la revisión de la bibliografía antes de plantearse el desarrollo de una investigación. Como les dije anteriormente, si yo deseo hacer una investigación sobre neumonía o causas de muerte por neumonía o factores asociados a la neumonía, a la muerte por neumonía en menores de 5 años, tengo que darme cuenta de toda la serie de conocimientos que se han generado alrededor de este tema en investigaciones anteriores, de tal forma que tendré que revisar mucho la literatura y darme cuenta que hay muchas propuestas o muchas teorías que sugieren que la muerte por neumonía en el menor de 5 años ocurre por A, B, C o D causas o factores asociados, incluyendo aquellos aspectos o datos de orden empírico que nos puedan también ponernos o darnos la sugerencia sobre si los incluimos en nuestra investigación o no los hacemos parte de la misma. De igual forma, la construcción del marco teórico nos facilita la generación de las hipótesis, tanto del conocimiento que tengamos sobre el tema, sobre la pregunta de investigación, como, por supuesto, la revisión de la bibliografía existente respecto al problema. Es una de las herramientas muy útiles o necesarias para poder nosotros definir cuál será nuestra hipótesis. Porque como nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando construimos el marco teórico o marco referencial, tendremos que exponer, dependiendo de del tipo de investigación que estamos planteando, tendremos que exponer lo que ya existe estudiado al respecto o poder exponer lo que nosotros consideramos pueden ser hallazgos de esa propia investigación, y esto pues en términos de hipótesis. De tal manera que, resumiendo, las funciones del marco teórico nos permiten orientarnos, guiarnos, formular las hipótesis, revisar los objetivos, darnos cuenta realmente si el planteamiento de nuestro problema obedece al interés mío como investigador y, por supuesto, la gran utilidad de las investigaciones en salud pública, cuál es el impacto, cuál es el conocimiento que va a generar esta investigación para efectos benéficos a poblaciones futuras. Siempre que estamos planteando una investigación científica en el área de la salud, nos definimos y existe una ligera confusión porque para algunos son sinónimos el concepto de marco conceptual o marco teórico, y quiero en este sentido manifestarles que eso va a depender mucho del tipo de investigación a la cual estemos realizando. Si es una investigación muy descriptiva, si es una investigación de una recopilación de investigaciones anteriores, pues únicamente nos va a permitir el poder citar esos resultados de esas investigaciones anteriores hasta de una forma descriptiva y no poder llegar a explicarnos del por qué ocurren los hechos o por qué o determinado factor, por qué se convierte en un factor protector o en un factor de riesgo. Esto depende mucho el tipo de investigación que nosotros nos estemos planteando, y dependiendo de ello, si lo dejamos en la fase descriptiva únicamente, entonces podríamos más hablar de un marco conceptual, es decir, qué se ha hablado sobre el tema, qué se ha definido sobre el tema. Pero si estamos hablando de un marco, de una investigación más de tipo analítica, donde la bioestadística juega un papel importante para la conclusión de la identificación de muchos factores, como factores de riesgo, entonces estaríamos hablando más de la construcción de teorías basadas en el pasado y
confrontada con los resultados de nuestra actual investigación. Entonces, es importante tener bien claro que el marco teórico, que para algunos en una escuela que yo recibí mis clases, no nos permitían el que habláramos de un marco, porque la mente humana, cuando hablamos de un marco, nos referimos a un área rectangular o cuadriculada muy definida. Y no es eso prácticamente lo que se requiere en la investigación científica, sino más bien expandir los conocimientos, ampliarlos y entregarlos a los más interesados. De tal forma que hay algunos autores que se limitan a utilizar el término marco, ya sea marco conceptual o marco teórico o marco referencial, pero eso pues en la medida que ustedes vayan profundizando en la investigación van a ir adoptando uno de estos términos. Decíamos anteriormente que en las investigaciones de tipo descriptiva generalmente se construye un marco conceptual o un marco de referencia, producto de toda la revisión de la bibliografía. Fíjese qué etapa importante es el definir el marco teórico, algo que hemos venido haciendo de forma equivocada. Digo, nos planteamos toda la investigación, hacemos la recopilación de los datos, organizamos los datos en bases, analizamos y al final venimos revisando el marco teórico. Grave error. Si usted como investigador tiene una iniciativa de investigación, si usted la tiene, lo primero que tiene que hacer es buscar literatura y leer. Y leer 20, 30 artículos recientes sobre el tema. Eso le va a permitir a usted generarse un marco conceptual, digo, las teorías, los conceptos, las leyes, las reglas que se han generado respecto al problema de investigación. Y usted las va teniendo como una revisión bibliográfica, de tal forma que una vez que revise todos esos artículos recientes, construye un marco referencial y basado en sus resultados, eso le va a permitir con mayor facilidad obtener la discusión, que es la confrontación de sus resultados con los resultados de investigaciones anteriores. De tal forma que en esa revisión, vuelvo a insistirles en eso, en esa revisión bibliográfica de investigaciones respecto al tema que estamos investigando, es un punto de partida importante y necesario para generar nuestras propias hipótesis. Digo, si el fumar en la revisión bibliográfica de neumonía en el menor de 5 años, encuentro que el antecedente de fumador en el padre se convierte en un factor de riesgo para desarrollar neumonía, eso es producto de la investigación anterior y de la revisión de la bibliografía. De tal forma que yo, como investigador interesado en el tema, quiero saber si en Honduras o en determinado departamento o municipio realmente ese antecedente de fumador en el padre es o no un factor de riesgo. Pero yo lo adopto basado en la revisión de la bibliografía. Es por eso que, voy a insistirles, usted no puede ir a una investigación o no debería de ir a una investigación sin antes haber revisado exhaustivamente la bibliografía que le detalla puntualmente y extendidamente el tema de interés en su investigación. Decíamos hace unos minutos que el marco teórico obedece más a un tipo específico de investigación. Son las investigaciones de tipo explicativas, o sea, las analíticas, aquellas que incluyen un fuerte componente de bioestadística, de indicadores que nos permiten aseverar o descartar que X o Y factor tiene asociación estadística o no tiene asociación estadística con el desarrollo de un evento en salud. Entonces, en ese tipo de investigaciones analíticas, el marco que debemos desarrollar o plantearnos es un marco teórico. Es decir, ¿qué dice la teoría al respecto? ¿Qué dice la teoría? Por supuesto que este tipo de marco es más exigente, es más riguroso,
que el marco conceptual, porque en el marco conceptual recordemos que son más para las investigaciones de tipo descriptiva y únicamente hacemos mención de lo que anteriormente se ha investigado al respecto, pero en la investigación de tipo analítica pues confrontamos factores, algunos factores que podrían llegar a ser de riesgo o factores de tipo protector. Es así como el marco teórico se trata de un sistema estructurado y deductivo de enunciados formales y abstractos. Por supuesto que todo lo que encontramos en este tipo de investigaciones analíticas respecto a un tema en particular está sustentado en el análisis bioestadístico con la utilización de algunos indicadores que ya más adelante pues los podremos conocer. Nos interesa mucho entonces el poder que quede en sus mentes el concepto de marco teórico o marco conceptual. El concepto de marco conceptual se utiliza más para aquellas investigaciones de orden descriptiva y las investigaciones de tipo analítica pues hablamos más de marco teórico, porque revisando la literatura nos daremos cuenta que se han generado leyes, se han generado nuevo conocimiento, nueva ciencia, y nosotros vamos a ser parte de generadores también si comprobamos nuestras hipótesis en el planteamiento del problema que estamos interesados en desarrollar. Aquí hay un ligero ejemplo de lo que podría ser un marco teórico. Se habla, y esto lo plantea la doctora María Félix Rivera, que siempre ella es muy asidua al estudio, a la investigación de estados nutricionales. Entonces nos plantea dos enfoques. Y si ustedes los leen detenidamente se darán cuenta que el tema de la desnutrición se puede plantear desde un origen de la carencia de alimentos por parte del infante. O sea, si no hay alimentos hay desnutrición. Pero esa es como una regla. Pero de igual forma también hay otro enfoque en la revisión de la bibliografía respecto a la desnutrición infantil. Y es que depende mucho el desarrollo intelectual, depende mucho del medio ambiente en el cual se desarrolla el niño, porque no es la carencia de alimentos muchas veces la que genera la desnutrición, sino la falta de conocimiento de la calidad de ciertos nutrientes para consumirlos. Y o sea, hay alimentos pero no los consumimos, conduce a una desnutrición. Pero también hay teorías que dicen que al no haber alimento, de hecho el niño come lo que encuentra, y eso pues conlleva también a la desnutrición, y estaríamos hablando de un solo tema en menores de 5 años. El marco teórico busca establecer y definir claramente la relación existente entre variables independientes y variables dependientes. Esto creo que ustedes ya lo vieron, el poder definir cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. La única manera de tener bien claro en el marco teórico esto del juego de las variables y su interrelación es poder hacer el listado de las variables independientes confrontadas con la variable dependiente. De esa manera podríamos, en la revisión bibliográfica que tengamos, poder decir que en otras investigaciones X factor se consideró como un factor de riesgo o un factor protector. Por supuesto, el poder definir, ¿cómo defino yo mis buenas variables? ¿Cómo sé si voy a incluir las horas de trabajo en mi investigación? A través, independientemente de cuál sea el tema de estudio, revisando la literatura. Si en la revisión bibliográfica que hagamos respecto al tema encuentro que las horas de trabajo diario que tiene una persona se encontró en otros países que es un factor de riesgo o es un factor protector, pues yo decido como investigador si la menciono en el marco teórico. Una regla general es que el investigador debe de asegurarse que todas las variables de interés en su investigación sean mencionadas, descritas, calificadas, explicadas en su marco teórico o en su marco conceptual. Usted no puede terminar hablando en una investigación dando conclusiones sobre peras cuando su investigación fue de manzanas
y de naranjas, por decir un ejemplo. Si no, habrá que ver si en la revisión bibliográfica incluimos las peras como parte de ese marco conceptual o de ese marco teórico, para poder concluir al final de manera objetiva y puntual. Eso dice mucho de la calidad de la investigación. El investigador debe recurrir a otras investigaciones, lo que hemos hablado, y a consideraciones teóricas bien fundamentadas. Por supuesto, cuando estamos hablando de investigaciones de tipo analítico, o sea, planteamientos investigativos de orden analítico, es porque vamos a generar conocimiento, pero a través de las conclusiones. Esa generación de conocimiento, ¿qué nos va a facilitar? Nos facilita mucho si hemos definido hipótesis, pero para tener hipótesis bien planteadas, por supuesto que habremos de haber revisado no menos de 15, 20, 25 artículos sobre el tema. Insisto mucho en esto. De tal manera, quiero ser muy enfático, la revisión bibliográfica del marco conceptual preliminarmente y del marco teórico seguidamente es uno de los primeros pasos que debemos de suplir al momento de plantearnos una investigación de un evento en salud pública. Y lo menciono así como evento de salud pública porque es el área de nuestro interés. Repito, el que no lee, no conoce el tema, no puede someterse a una investigación. No debería. ¿Cómo lograr tener un buen conocimiento? Revisando la literatura anteriormente e irse planteando, estructurando un marco teórico o un marco conceptual sobre ese tema. Para las investigaciones experimentales, es lo que les decíamos hace poco, se construye un marco teórico, pero aquí el nivel de rigurosidad y exigencias son muy altas. De hecho, pues en nuestro término nacional son muy pocas las investigaciones de orden experimentales que tenemos, pero si se llegaran a realizar en algún momento, como todos soñamos, debemos de darnos cuenta que el marco teórico debe ser exquisitamente revisado y por lo tanto responsablemente planteado, porque va a incluir teorías y va esa misma investigación a generar teorías para beneficio o para riesgo de la población. Los elementos teóricos extraídos de la revisión de la literatura o de estudios y de teorías pertinentes al tema constituyen la base para la descripción y explicación de las hipótesis, por supuesto. Por supuesto, si en algún momento en la investigación del factor fumar para el desarrollo del cáncer de pulmón, en su momento se encontró que una buena parte de los pacientes con cáncer de pulmón tenían antecedentes de ser fumadores, de tal forma que ese antecedente nos permitió poder generar nuestras propias hipótesis, ¿sí? Para efectos de una investigación muy nacional. Es así como también alguien en su momento preguntó, bueno, esta persona desarrolló cáncer de pulmón, pero no era fumador. ¿Qué pasó? Y por ahí pues se desarrollan hipótesis, no solamente como factores protectores, sino también identificando factores que pudieran hacer llegar a lograr desarrollarse como factores de riesgo. Pero vuelvo a decir que depende mucho de la revisión bibliográfica que nosotros nos planteemos. Veamos a ver aquí si hay alguna pregunta hasta este momento. Creo que la podemos evacuar a través del chat. Si tuvieran, estimadas alumnas, aspirantes, alguna pregunta o algo que quisieran aportar ustedes respecto a lo que estamos hablando. Marco teórico. No hay todavía preguntas. No, ahí se le van a ir apareciendo en el panel de chat. Okay. Bueno, si no hay preguntas, pues, pero cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y podemos abordar o darles la participación a ustedes si quisieran dar algunos aportes con respecto al tema, porque aquí la idea de la
actual de cuál es el modelo educativo de la universidad no es que el docente sea el experto. El docente únicamente guía, orienta, dirige una discusión en dos sentidos, y eso se logra cuando el estudiante pues ha leído lo suficiente sobre el tema, o tal vez no lo suficiente, pero ha leído sobre el tema lo necesario como para poder generar un diálogo en las dos vías. ¿Cuáles son los elementos fundamentales o necesarios del marco teórico? Vamos a revisar tres de ellos como los más importantes. Primero es el conocimiento sobre el tema, lo que hemos venido hablando fuertemente. Son elementos esenciales de todo marco teórico: los conocimientos sobre el tema, la definición de las variables y, por supuesto, la generación de hipótesis relativa al tema. Vamos a revisar rápidamente cada una de ellas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento sobre el tema? Aquí donde nosotros como al maestrando le planteamos: mire profesor, yo tengo una idea de investigación, quiero investigar sobre preeclampsia como factor de riesgo en la muerte materna. Muy bien. Entonces usted tiene que irse a leer todo lo que pueda de lo más actualizado sobre el tema de preeclampsia. Y no solamente ir a leer la parte conceptual, sino también los antecedentes, las estadísticas, cómo se interpretaron en su momento esas estadísticas y qué papel jugaron en términos de ser factores de riesgo o factores protectores, o sea, cuáles son los hallazgos. Y poderlo hacer la revisión en diferentes artículos procedentes de diferentes países. Por supuesto que en este caso nuestro nos interesan países que tengan una ligera similitud en términos demográficos o sociodemográficos con Honduras, para poder eso en la discusión poder confrontar que si allá se encontró tal cosa, pues aquí también lo encontramos o no lo encontramos. Es importante tener conocimiento sobre el tema, y en ese conocimiento sobre el tema me estoy refiriendo a conceptos, teorías, antecedentes y datos estadísticos. Esos 5 elementos son importantes que el investigador los conozca. ¿De qué nos va a facilitar el conocimiento sobre el tema? Otra gran debilidad u otra gran necesidad que a veces de mayor tutoría tenemos con los maestrando es: profesor, yo no sé definir mis variables. Por supuesto, usted no va a conocer el listado de 15, 20, 30 variables si no ha leído sobre el tema. Y leer sobre el tema es darme cuenta que si es sobre preeclampsia, poder decir, sí, resulta que para la preeclampsia el peso es importante. Bueno, ¿qué dice la literatura? Entonces se incluye esa variable de peso en mi investigación. O el otro concepto importante: tener conocimiento sobre el tema me asegura la generación de hipótesis, y de hipótesis bien planteadas. Bien planteadas. Vamos a ver, tenemos aquí algunas preguntas. Vamos a evacuar algunas preguntas aquí. Dice la doctora Molina, como un comentario: para la elaboración del marco teórico en ocasiones nos encontramos con artículos únicos, pero son de fecha reciente. Es valioso colocar una referencia antigua, aún tanto, o sea, si es permitido. Por eso nosotros, doctora Molina y los demás, importantísimo es que alguien nos ayude, y creo que cuando ustedes estén en la maestría, Dios primero, van a tener la oportunidad de desarrollarse en algunos software que nos permiten la búsqueda de bibliografía. Citavi, Sotero, la información que está en la nube de la Biblioteca Médica Nacional. O sea, son herramientas que tenemos para la búsqueda, y tenemos personas también dentro de la Facultad de Ciencias Médicas que nos facilitan esa información. La idea es leer mucho sobre el tema. Si el tema no ha sido lo suficientemente investigado, pues nos preguntamos por qué. Es posible que
uno de los motivos sea el que no sea muy incidente en nuestro país o que haya pocos casos. Por lo tanto, vamos a tener pocos artículos al respecto. Sucedió en Zika. Hoy está sucediendo en coronavirus. No hay muchas investigaciones más que las que se están generando. De tal forma que sí debemos incluir y sí debemos de considerar aquella bibliografía escasa que haya sobre un tema en particular. Ahora, eso nos ayuda a poder definir nuestro tema. Poder definir. Y hay temas que ya están soslayados, ¿no? Que han investigado miles y miles de investigaciones, y cada vez que surge una nueva investigación en un año, de repente dan los mismos resultados. Entonces, el interés del investigador debe centrarse en identificar el tema. ¿Por qué me parece el tema? ¿Será que no se ha investigado mucho en el país, pero sí se ha hecho en Costa Rica, sí se ha hecho en Panamá? ¿Sí? Entonces, la revisión de la bibliografía nos ayuda para identificar el tema de investigación. Porque una cosa es el tema. Yo les puedo decir, tema, muertes de tránsito. Es un tema. Muertes por accidentes de tránsito. Pero muertes por accidentes de tránsito lo puedo yo subdividir y decir, no, es que solo me interesan los de turismos, o solo me interesan los de acompañantes, o únicamente la mortalidad del conductor, o en mujeres. Entonces, el gran tema es muerte por accidentes de tránsito, pero luego de la revisión bibliográfica, yo voy identificando realmente cuál es el problema que yo necesito investigar. Por supuesto que una de las grandes decepciones que uno lleva cuando empieza en investigación es que lo que plantea la doctora Molina, no encuentro muchos artículos al respecto. Quizá si buscamos a nivel nacional no vamos a encontrar muchos, pero tal vez países como Chile, Colombia, México, que hay una similitud en cuanto a algunos componentes sociodemográficos, sí encontramos investigación al respecto. Pero sí es válido el poder revisar y buscar las investigaciones más recientes respecto a ese tema. Bueno, la inclusión de bibliografía antigua. Fíjense que no es que lo que ya pasó hace 10 años no tiene una importancia en salud pública. Y les cito un ejemplo. Las enfermedades, las arbovirosis. Todos conocemos sobre las arbovirosis. Y nos damos cuenta que hoy se incluyen cuáles enfermedades entre las arbovirosis. Dengue, Zika, chikungunya. Y son eventos novedosos. Fiebre amarilla, que no la tenemos al menos demostrada aquí en Honduras, no se ha identificado plenamente. Pero alrededor de ese tema, la bibliografía con respecto al mecanismo de transmisión, es decir, a la cadena de transmisión de estas enfermedades, eso no ha cambiado. El control del vector, eso no ha cambiado. Entonces, sí se puede citar, se debe citar algún artículo, quizás no de fecha reciente, pero cuyo contenido todavía tenga vigencia. Nadie ha demostrado, por decir algo, que el dengue se transmite por mecanismo respiratorio. Seguimos hablando de la picadura del zancudo de una persona enferma a una persona sana. Y eso se conoce hace 10, 20, 30, 40, 50, 60 años. No ha cambiado. Entonces, sí, siempre lleva implícito y explícito también información que no es reciente, dependiendo del tema, pero que se debe incluir, por supuesto que se debe incluir. Mencionar y citarlo, no tener el temor, no tener el temor. Bueno, no sé si esto responde, doctora Molina, su inquietud. Cuando esté con nosotros en la maestría se va a dar cuenta de mayores conceptos que abonan a esta idea.
Entonces, resumiendo, el conocimiento sobre el tema, que es uno de los elementos importantes para la delimitación del marco teórico, nos permite definir objetivamente nuestras variables y con ello generar nuestras hipótesis de investigación. Insisto, la revisión bibliográfica para la construcción de nuestro marco conceptual o de nuestro marco teórico. Los conocimientos acerca del problema, creo que hemos hablado, contribuyen a ubicar el problema. Cuando usted llega donde su asesor de tesis, este le va a preguntar: mire, usted tiene, ¿cuál es el tema de su investigación? Pues fíjese que es tuberculosis. Bien, ese es su tema. ¿Y cuál es el problema que usted va a plantear? Entonces, existe, valga la redundancia de término, muchos problemas o dificultades para definir, ubicar el problema, el contexto alrededor del cual yo voy a generar mi investigación. Lo tenemos difícil. Es que no sé cuál es el problema, realmente no sé cuál es el problema. Porque dentro de un tema, estoy hablando de tuberculosis, puede ser la escasez de medicamentos, la renuencia, por ejemplo, del paciente confirmado, diagnosticado, a tomar sus medicamentos, las reacciones adversas del medicamento. ¿Cómo me voy a responder entonces, de qué me voy a amparar yo para que en el marco teórico tenga bien definido mi planteamiento del problema? La literatura. Volvemos a insistir. Leerlo. En cada artículo reciente sobre el tema de interés de nuestra investigación, nos daremos cuenta de qué metodología, de qué procedimiento, de qué tipo de análisis de datos se llevaron a cabo alrededor de esa investigación para dar respuesta a sus propias preguntas de investigación. Eso mismo nos corresponde a nosotros como investigadores. Tengo que definir, porque, repito, el tema es el gran paraguas, pero posterior a eso yo tengo que definir cuál es mi problema respecto al tema. Entonces muchos decimos: yo ya tengo tema de investigación. Pues si ya tiene tema, pero ¿tienes la pregunta de investigación? Y es ahí donde se nos vuelve difícil. El investigador debe familiarizarse con el conocimiento actual y las teorías existentes, definitivamente. ¿Cómo se logra ser experto en el tema de tuberculosis para alguien que está interesado en investigar tuberculosis? Leyendo. Pero leyendo no al final de la investigación, sino en el momento de estar planteando el problema. Por lo tanto, una de las modalidades que tenemos en la maestría es que al alumno en la asignatura de tesis 2, cuando ya presentan un protocolo de investigación, una propuesta, le exigimos que haya leído no menos de 15 artículos sobre el tema y que nos diga cuáles son las variables que va a involucrar o incluir y cuáles son las hipótesis que se va a plantear. Esa es una exigencia y esa es una modalidad de trabajo que nosotros tenemos como maestría. En lo que es la conformación, me decía la doctora María Félix que estamos ya revisando un poco acerca de la tarea que les va a quedar pendiente a ustedes, el poder no exigirles un marco teórico, porque ya lo vimos, es cuestión de semanas o meses de tener que buscar la bibliografía actualizada, leerla, entenderla, discutirla con otros expertos sobre el tema, para nosotros poder ir estructurando nuestro propio marco teórico, marco referencial o marco conceptual. Vamos a llegar en la tarea que a ustedes se les va a asignar en este módulo, a que puedan sí plantearse un modelo conceptual. Y aquí tenemos un ejemplo, que es de la doctora María Félix, que ella lo plantea. Fíjense que el tema en este modelo conceptual es calidad en la atención médica. Ese es el gran tema, la calidad en la atención médica. Nada fácil, porque habría que empezar definiendo qué es calidad. A veces no es la ausencia de, porque la calidad muchas veces se define como la sobreabundancia de. Entonces es un tema bien complejo, la calidad. Pero veamos este modelo a manera de ejemplo. La calidad en la atención
el modelo está estructurado fundamentalmente en 3 pilares. ¿Cómo se estructura? ¿De qué manera se lleva a cabo el proceso? Y cómo se obtienen los resultados. ¿Cómo se logran los resultados? Y ya lo vemos. La dimensión de la estructura sobre la calidad de la atención se fundamenta en la cantidad y la calidad del personal, en el equipo y los instrumentos, recursos financieros, instalaciones físicas, normas, reglamentos, sistema de información. Eso en este modelo, sobre este tema de calidad de la atención, entonces yo necesito, como interesado en investigar sobre calidad de la atención médica, necesito asegurarme que en el modelo teórico debo de incluir aspectos de la dimensión estructural del sistema de salud, con las observancias que ahí ya se describen. En la dimensión del proceso, cuáles son las acciones del personal, cuáles son las acciones de los pacientes, la precisión, la oportunidad, la comunicación, todo lo referente al paciente o a la población que se afecta en esa dimensión del proceso. Y siempre hablando de la calidad de la atención médica bajo este concepto que se describe en la diapositiva, la dimensión de los resultados. Existen indicadores definidos para medir la calidad de la atención médica. ¿Cuáles son los gastos efectuados? Tengo que incluir la acreditación institucional, el mejoramiento de la salud del paciente, incluso los años de vida potencialmente ganados o perdidos. Usted construye el modelo conceptual sobre el tema de interés en la investigación. Este modelo de la calidad de la atención se estructura en 3, pero usted puede tener 4 o 5. ¿Cómo va a poder definir su modelo? Leyendo sobre el tema. Leyendo. Es de la única manera que lo va a lograr. Muy bien, no sé si existe alguna pregunta, otra pregunta hasta el momento. Porque aquí me hace el Leroy una señita que ya está cansado y que debemos de hacer un paroncito de 10 minutos y pues así avanzamos en la otra parte del tema, ¿sí? Tengo 10 minutos para las 4, a las 4 reiniciamos y así a ustedes les permite también revisar las diapositivas que ya hemos presentado y si surgen preguntas pues poderlas evacuar en ese momento. Nos vemos en 10 minutos.
algunas preguntas, sugerencias y comentarios. Nos plantea ahí la doctora Costa, de Costa, ¿verdad? Sí. Sobre otro ejemplo. Y yo le hacía la consulta sobre si tiene algún tema en particular que sea de su interés. Muy bien, ella escribe sobre elementos de protección personal en maquilas. Si definimos esto, si buscamos el tema en ese concepto, yo diría que se trata más o menos del tema de higiene y seguridad de empleados de maquila. Ese como un gran tema. La seguridad, la higiene de los empleados de maquila, o sea, para la protección de su salud. O sea, la higiene, ese es como un gran tema. Ahora, para construir un modelo, podemos tener que sobre ese tema de la higiene y la salud de los trabajadores de una maquila, tendríamos que buscar la literatura y vamos a encontrar un sinnúmero de pilares que son importantes para que haya salud e higiene de los trabajadores. ¿Cuál se nos ocurre que podría ser? Si yo les consulto y ahí en el chat me pueden contestar. A ver, ¿cuál podría ser un eslabón importante para que tengamos salud e higiene en los trabajadores de una maquila? Cuando hablamos de salud de los trabajadores, no solamente nos vamos a referir en salud orgánica, a la salud física, a la salud mental. ¿Cuáles serían los eslabones que ustedes identificarían? A ver si cada una me escribe uno para ir definiendo el modelo. Vamos a ver a la doctora Molina. Escríbame ahí cuál sería para usted un eslabón o una dimensión, así como está el ejemplo planteado. ¿Qué dimensiones podremos identificar para que haya salud e higiene en los trabajadores de maquila? ¿Cuál me pueden escribir ahí? Bueno, dije la doctora Molina, pero puede ser cualquiera. Fíjense que para el tema de atención médica se definen 3 eslabones: la estructura, procesos y los resultados. Podría ser andar en la misma línea, los de salud e higiene de los trabajadores, pero podrían haber más. Ajá, ¿nos atrevemos? A ver, la primera que escriba tiene el ingreso automático a la maestría. Bueno, muy bien, doctora Molina, antecedentes personales patológicos. Es importante. Si lo incluimos, doctora Molina, en uno de los eslabones, podrían ser en los eslabones de la dimensión de la estructura. Pero los antecedentes personales, o sea, para llegar a tener salud e higiene en una maquila, primero hay que saber quiénes son las personas que laboran en la maquila. Y de ellos, entonces los antecedentes personales. Por ejemplo, personas que tienen antecedentes de asma, y si la maquila trabaja con tela, podría ser un factor incidente en la generación de cuadros respiratorios a repetición, por citar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿será que en mi investigación voy a considerar esa dimensión dentro de la estructura? De la dimensión de la estructura, cómo se va a estructurar o cómo está estructurada la maquila, es importante saber antecedentes personales de las personas que laboran. ¿Estamos? Muy bien. Luego aquí tenemos elementos de bioseguridad. Elementos de bioseguridad bajo una dimensión estructural.
con qué cuenta la empresa, la maquila, ¿sí? ¿O qué es lo necesario? ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué me dice la literatura respecto a cómo debe de estar operando una empresa bajo la naturaleza de maquila? ¿Qué debe de contener? ¿Cómo son los espacios físicos? ¿Debe usar mascarilla? ¿Debe estar bien ventilada? ¿Será que los ruidos a tantos decibeles? Bajo esos eslabones, entonces estructuro yo mi marco conceptual, que me va a guiar para la construcción de mi marco teórico. Veamos aquí la reglamentación existente, como los de la OSHA, por ejemplo, por supuesto. Y hoy en día la reglamentación respecto al tema son internacionales y son de cumplimiento internacional, a través de acuerdos, a través de todo. Aunque no se cumplan en el país, digo, los espacios físicos, el tamaño, una persona sometida a 10 horas de labor continua, a qué debe estar beneficiada en términos de cuándo va a ser sus espacios de tiempo de descanso. Hay áreas de descanso, de recreación. Entonces, nos vamos explicando para darle el toque final a lo del modelo conceptual. El modelo conceptual son todas aquellas dimensiones que tratan de explicar el desarrollo de la naturaleza y la forma en cómo se desarrolla el tema de salud que estamos interesados en investigar. Entonces, como verán, puede tener 3 dimensiones como puede tener 5 dimensiones. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuántas dimensiones tiene? Leyendo. Entonces ya mencionaron ustedes antecedentes personales, estructura física, si hay o no medidas de protección, y así pueden haber otras. Sí pueden haber otras de orden económico, incentivos, el respeto a los derechos de los trabajadores. Sobre ese tema, de igual forma, si ustedes tienen otro tema, entonces ese modelo conceptual, el modelo conceptual de ese tema va a obedecer a todas aquellas dimensiones que están alrededor de la generación del problema que usted ha identificado como punto central de su investigación. Y teniendo ese modelo conceptual que está creado en la mente, usted lo podrá construir leyendo, para que no se le escape ningún eslabón o ninguna de las variables que sea de interés en su investigación y no podamos llegar al final de la investigación y decir, mire, y estudió la variable temperatura a lo interno de la maquila. No, fíjese que no lo incluí. Entonces no leyó sobre el tema, por ejemplo, por citarles un ejemplo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud con respecto al modelo conceptual? Si no, vamos a avanzar un poco. La revisión de la literatura, otro de los elementos importantes en la generación de todo marco conceptual o marco teórico. Yo recuerdo en mis tiempos de estudio nosotros llevábamos una asignatura que se llamaba revisión bibliográfica y nos obligaban a que cada vez que revisábamos un texto teníamos que elaborar una revisión bibliográfica, una cartilla que no era más que un papelito de cartón o de cartulina que tenía tamaños ya establecidos. No era que una era más pequeña o no, todas eran iguales. Y ahí nosotros íbamos colocando comentarios, teorías, modelos, conclusiones de investigaciones, de artículos que hemos revisado y que serían citados una vez que como parte de la bibliografía de la investigación que estamos desarrollando. Eso fue en aquellos tiempos. Hoy en día pues existen, como les dije, programas que automáticamente nos ayudan a hacer todo esto. Ya los vamos a mencionar algunos de ellos. Pero mi consejo es que usted todo artículo que ha estado revisando respecto al tema de su investigación lo envíe a una carpeta. Usted puede encontrar 10 temas o 10 artículos respecto a su tema de investigación, al tema,
Pero de esos 10 artículos puede ser que solo 5 incluyan parte de la definición de su problema. Entonces usted dice, escogí 10, pero de esos 10 me quedo con estos 5, porque en estos 5 sí se incluye la posible respuesta a la pregunta que yo me estoy planteando. O sea, hace una selección. La lectura y la crítica de materiales, eso es importante. Siempre es bueno, es aconsejable tener un experto al lado para que pueda también comentarnos y darnos su opinión. Mira, revisé tantos artículos. Entonces, algún experto le dice, mira, este artículo no te va a servir para nada. De ahí es que en la maestría nosotros contamos con tutor metodológico, que es el que se encarga y es el responsable de apoyar al estudiante en que pueda identificar plenamente cuál es la metodología de su investigación. Y el asesor temático, que es aquel docente de la maestría que le va a permitir guiarlo sobre el tema, que no tiene nada que ver con el asesor metodológico, digo en términos de que puede ser el mismo, sí, podría ser el mismo, depende de qué habilidad o formación tenga ese tutor. Pero lo aconsejable es que si su tema es de ginecobstetricia, su tutor temático sea un ginecobstetra. Y si ese ginecobstetra es epidemiólogo, ni cosa mejor. Si su tema es de ambiente laboral, entonces tendría que ser un máster en salud e higiene de los trabajadores. Me explico, esos son los asesores temáticos que le ayuden y que le permitan hacer una crítica constructiva del material que usted ha estado recopilando para la construcción de su marco teórico, de su marco conceptual. La revisión de la literatura. Cuando usted revisa varios artículos se da cuenta de que tal autor o tal investigador concluyó en algunos aspectos importantes con relación a su tema. Eso se pudo convertir en conocimiento, en teoría, en ley, puede ser. El caso es que usted debe de tener un resumen de todas las teorías, de todas las posturas, de todas las conclusiones que se han generado con respecto a su investigación. Por eso les insisto desde el inicio, debe de convertirse en un experto en el tema. La revisión de la literatura está encaminada a orientar al investigador en la identificación y selección del conocimiento más acabado. Por supuesto, porque el tema, ya les dije al inicio, el tema es un tema de un gran paraguas, muerte materna. Pero para muerte materna hay sin número. En el modelo conceptual teórico pueden existir un sinnúmero de dimensiones sobre cómo influye cada uno de estos en el desarrollo de una muerte materna, y que no es el tema para entrar en este momento a la discusión. Debe permitir hacer un resumen conceptual o teórico de las investigaciones o trabajos realizados. ¿Por qué es importante que usted lea los artículos o las investigaciones que se han desarrollado con respecto al tema? Para generar y formular su propio marco teórico o marco conceptual. Porque si usted llega a conocer en detalle y con datos actualizados el tema de interés en su investigación, eso le va a facilitar enormemente la generación de su discusión. Porque usted puede decir, aquí yo en mi investigación encuentro que el peso no tiene ninguna relación causal o no está asociado estadísticamente con el desarrollo de preeclampsia o de eclampsia. Ese es el resultado de su investigación. Sí, pero al respecto, ¿qué dicen los antecedentes? En otras investigaciones, en Chile, en Argentina, en Canadá, en México. Eso le facilita. Y lo menciono en este momento porque otra de las grandes dificultades es, profesor, yo tengo todo, pero no sé cómo iniciar la discusión. Bueno, eso se aprende y de eso nos encargamos aquí en la maestría. Pero que sepan que la discusión es importante conocer los antecedentes del evento que estamos investigando, y eso solo lo logramos mediante la revisión de la literatura. Una vez detectadas las fuentes y seleccionados los materiales de información, estos deben organizarse y debe hacerse un bosquejo previo de la revisión. Sí, tener bien claro cuántos artículos, de qué año, qué autor, fueron los que yo sometí a la revisión para concluir mi modelo conceptual.
La recopilación de lo escrito o lo investigado sobre el tema implica, ya les dije, selección, lectura, crítica del material. Una buena síntesis de las teorías, antecedentes e investigaciones previas constituye una excelente plataforma para la elaboración del marco teórico. Investigaciones de otro nivel, experimentales o cuasi experimentales, que muy pocos hacemos aquí en el país, exige mucho la revisión de la bibliografía, puesto que usted en su investigación experimental va a generar un nuevo conocimiento, pero se tiene que fundamentar, tiene que decir que sus hallazgos obedecen a esto, esto y esto, o que sus hallazgos de 2 más 2 más 1 es igual a 5, porque allá en Chile así sumaron y es igual a 5. O sea, tiene que estar el elemento, el argumento teórico en su marco referencial o de su marco teórico, valga la redundancia de término, para que usted pueda hacer uso o acopio del momento de la discusión, poder generar entonces el argumento sobre si lo menciona o si lo incluye ese factor o lo descarta de su investigación. Por supuesto que la revisión de la literatura pues encamina, orienta al investigador sobre cuáles son los hallazgos, los últimos hallazgos. Algo que yo siempre le menciono a los alumnos, a los maestrandos, es si hay un tema, si hay 2 o 3 maestrandos que están desarrollando su tesis sobre virus respiratorio, entonces me puedo ver obligado a decirle, bueno, usted está desarrollando su tesis sobre virus respiratorio, o sea que usted está bien actualizado ahorita sobre coronavirus, cuénteme, deme una charla sobre coronavirus. En espera estaría yo de que me dé la información más actualizada. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Muy bien, si recapitulamos aquí, hemos visto más o menos de una forma rápida o introductoria cuáles son los elementos o los aspectos a considerar en la delimitación de nuestro marco teórico o de nuestro marco conceptual. ¿Cuándo hablamos más de marco conceptual? Cuando estamos ante una investigación de tipo descriptiva, eso lo dijimos, que no generan mayor conocimiento, no comprueba hipótesis, porque no se plantean, los estudios de tipo descriptivo, no se plantean hipótesis, que no se va a poder probar, a diferencia de los estudios analíticos, en donde usted sí plantea hipótesis y por lo tanto las tiene que aprobar, ya sea aceptándola o rechazándola. Entonces, marco conceptual es toda la literatura que revisamos respecto a un tema. Si usted quiere, como muchos lo hacen, recuerdan que desde el embrión dice cómo se concibe una mujer embarazada. Pues hay unos que lo hacen tan extenso, ¿no? Desde cómo se concibe una mujer, luego cómo madura, sus etapas de la niñez, la adolescencia, la etapa de la pubertad, qué sé yo, y llegan a hacerlo tan extenso hasta que culmina con una mujer embarazada. ¿Eso es válido? Pues sí es válido, pero ya no se hace tan necesario. Las tesis hoy en día los informes de tesis no se exigen a más de 60, 50 páginas, ¿no? Entonces se tiene que aprender a resumir. Por lo tanto, el desarrollar o el definir un modelo conceptual nos ayuda mucho para que no se nos queden eslabones por fuera, que al final nos vamos a dar cuenta en la discusión, ¿sí? ¿Qué más hemos revisado con respecto al concepto de lo que es marco teórico, marco conceptual? Sabemos que los modelos es un diagrama, prácticamente es un diagrama que nos permite, nos orienta, nos guía y nos permite asegurarnos de que todos aquellos aspectos, las dimensiones sobre las cuales o alrededor de las cuales se genera el problema de salud han sido considerados en el marco teórico. Para eso me sirve el modelo. Y, repito, inicio con la definición de un tema de investigación y luego cuál es el problema respecto a ese tema. ¿Sí? Muy bien. No me cansaré de insistirles en que la revisión de la bibliografía, de la literatura, es fundamental para la construcción de un marco teórico o de un marco conceptual.
Vamos a mencionarles rápidamente lo que es la revisión de la literatura en cuanto a la bibliografía, a la estructuración de la bibliografía. Todos hemos escuchado de las normas APA y de las normas Vancouver, y hay otras más ahí. Quiero decirles que la maestría trabaja con Vancouver. También la Facultad de Ciencias Médicas, algunos posgrados trabajan con APA. Pero hay sus diferencias así muy puntuales sobre cómo citar la bibliografía utilizando normas APA o normas de Vancouver. Y de esto yo no quisiera profundizar mucho porque van a tener en una asignatura pues mayor espacio de tiempo para poder estructurarlo. De hecho, también si ustedes exploran su computadora, ya está una aplicación que automáticamente le va organizando, ya sea en APA o sea en Vancouver. O sea que hoy no es tan tirado de los cabellos como cuando nosotros estudiamos, que sí había que revisar si llevaba puntos, si era coma, si primero iba el nombre, después el nombre, si llevaba números, si la cita, que es una de las diferencias entre Vancouver y APA, si yo cito la bibliografía, dependiendo de cuál es el orden que tengo en mi marco referencial o marco teórico, dependiendo de cómo vaya citando algunos conceptos o teorías, entonces de esa misma forma se va estructurando la bibliografía. Digo, lleva una secuencia lógica, el número, como en otros que no necesariamente, que es la diferencia para las normas de Vancouver. Hemos querido prepararles un poco una presentación. Como les digo, no quiero profundizar mucho con respecto a esto de las citas porque habrá una clase específica solamente para eso. Una charla que se da en la hemeroteca de la Facultad de Ciencias Médicas con personas expertas de la hemeroteca que nos dan todos los elementos de cómo se revisa la bibliografía, cómo se ordena dependiendo si APA, Vancouver u otra. Este diagrama, esta figura me interesa mucho porque creo que esquematiza los momentos de dificultad en que vive el investigador que inicia esta experiencia en la investigación. Y en efecto, ahí surgen las tantas dudas sobre qué debo de seguir, cuál es el paso a seguir. Tengo una gran idea de investigación, ¿cómo la planteo? ¿Cómo la construyo? ¿Cómo la elaboro? ¿Cómo la escribo? Para presentársela a algún tutor para que... Y más o menos esquematiza ahí. No está enumerado los pasos, pero algo importante es definir cuál es el tema de investigación, cuál es el tema de mi interés a investigar. Basado en eso, tengo que revisar la bibliografía. Esos dos primeros pasos me van a llevar a poder identificar la pregunta de investigación o construir la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que me llama la atención? Muchos dicen que la pregunta de investigación surge al leer el periódico o al escuchar una conversación entre dos expertos sobre el tema, es cierto. Sucede con frecuencia. Usted, por ejemplo, ahorita por cierto, les invito a que vean la serie de Netflix de Pandemia, y está muy buena, muy interesante. Pero aún viendo una película de ciencia, usted puede generar, alrededor del tema, puede generar su pregunta de investigación. Perfectamente, es válido. Otros lo hacen exclusivamente con la lectura de artículos sobre un tema en particular y decir, bueno, ¿será que esto mismo ocurre aquí en Honduras o no? Pero volvemos a leer, volvemos a caer en esto. Vamos a tener que leer. Ahora, ¿qué bibliografía es la que se recomienda para revisar? Pues tendremos asesores. Una regla general para todo epidemiólogo es que ningún epidemiólogo hace investigación por sí solo. Se trata de un trabajo en equipo. Y hoy en día que tenemos el aporte de informáticos, de bioestadísticos, de epidemiólogos y de asesores temáticos, entonces eso conforma un equipo de investigación. Porque mi idea puede surgir alrededor de un tema,
pero ya el planteamiento de la pregunta de investigación puede ser que me ayuden otras personas más a poder definir la pregunta. Sumado a eso, la revisión de la bibliografía, que es la que yo tengo que hacer al respecto. No es tan fácil poder decir ya estoy listo para iniciar una investigación, no es tan fácil, pero sí se logra a través de la revisión de la bibliografía. Eso sí les debe quedar bien claro. Aquí les trajimos y les vamos a compartir algunos aspectos generales sobre qué es la bibliografía. Fíjense bien, se define como el fundamento de toda investigación. El fundamento, como decir, es el reglamento, es la ley que dice de que esto es verde porque es verde. ¿Sí? La bibliografía es el sustento que le da la validez a su investigación. Y hay que revisar bibliografía para poder definir tema y pregunta de investigación, algo que se los he dicho varias veces. ¿Qué es la bibliografía? Pues ustedes ya saben que son datos recopilados, antecedentes de investigaciones que se han desarrollado anteriormente. Es importante la revisión de la bibliografía para orientar la producción de literatura médica, definitivamente. Es ahí como hoy en día ustedes dicen, es que la pediatría de Nelson, volumen tal o tal edición, que si la comparamos con las primeras ediciones, seguramente hay algunas teorías que han cambiado o se han agregado, se han sumado nuevos comentarios, nuevas observaciones respecto a enfermedades. Con toda seguridad les digo que de repente la medicina interna de Harrison, que yo estudié allá en los años 80, posiblemente no describían tanto. Es más, el tema de Zika no aparece, pero ya en las nuevas versiones aparece el tema de Zika. Entonces, esos son los documentos, la bibliografía que nosotros debemos de revisar. Estos son algunos conceptos que no quisiera ampliar porque ustedes lo pueden leer, se entienden por sí solos, pero sí, para ya redondear esta conferencia, volverles a insistir en unos 2 o 3 aspectos que son de importancia. El primero es que la revisión de la bibliografía es fundamental. El poder identificar el tema quizás no sea tan difícil, pero sí la pregunta de investigación. ¿Cómo lograr esos 2 o 3 aspectos? A través de la revisión bibliográfica. Si lo hacemos con bibliografía reciente, lo más reciente que podamos, pues tendrá mayor sustento o mayor validez nuestra investigación, sin perder de vista que teorías, estrategias, medidas de prevención, de control de X o Y enfermedad o evento en salud, identificados o definidos con mucho tiempo atrás, ¿sirven? Sí sirven, de mucho, no se cambian. Por lo general, lo que se agrega de lo novedoso es la parte de la tecnología, medicamentos nuevos, reacciones adversas a medicamentos, formas de transmisión muy pocas veces se modifican. ¿Sí? Bueno, algunos errores frecuentes en materia de listas de bibliográficas, ahí la tienen. Ningún marco teórico debe estar ausente la referencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se debe de entender el hecho de que yo cite un concepto, literalmente cite un concepto en mi marco teórico y no le coloco la cita bibliográfica? Un buen lector, un buen conocedor sobre el tema, aduce que ese comentario es producto del investigador y eso se llama plagio. Eso no es correcto, es un error. Cada concepto que usted cite, un pensamiento, una conclusión que lo cite, o sea, que lo haga mención en su marco teórico, debe de citar de quién es la originalidad de ese comentario. Y cometemos ese error muchas veces de no incluir. Inaccesibilidad de los documentos. Hoy en día muchos de los estudios bibliográficos van cargados de páginas o link. Pues es válido siempre y cuando lo sepamos hacer, o sea, sepamos cómo se cita. La desactualización de la referencia es algo también muy común
Y en eso en la maestría pues somos muy estrictos, en poderle ayudar al maestrando a que la información bibliográfica que tenga sea de muy buena actualidad. La incorrecta abreviatura de títulos de revista, la inclusión de referencias no consultadas por el autor, son errores frecuentes. Y ahí tenemos los estilos, que como les digo no es la idea de profundizar. Sí que sepan que trabajamos con Vancouver y mi invitación es que usted se asocie o se ligue a uno de los estilos. Si es Vancouver, pues utilice siempre Vancouver y se va a volver experto bajo ese estilo. Orienta a utilizar las abreviaturas para los títulos. Esas son de las bondades que tiene Vancouver. Las referencias deberán estar enumeradas consecutivamente según el orden que se mencionan por primera vez en el texto. Y ahí nos dicen más o menos cómo poder hacerlo. Las ventajas que tiene Vancouver, pues esas ya son conocidas por ustedes. Muy bien. Quisiera saber si alrededor de este tema del marco conceptual o marco teórico existe todavía algún aporte o alguna duda para poderlo evacuar. Daré unos 5 segundos para saber si alguien pues levanta la manito y hace un aporte o quiere hacer un comentario o sencillamente pues una pregunta. Si no hay preguntas al respecto, queda pues, sí quisiera como coordinador de la maestría que ustedes compartieran con nosotros en el chat comentarios. Estas son no es la primera experiencia que llevamos en entregar temas bajo esta modalidad, no es la primera vez, pero sí queremos ir perfeccionando, queremos ir mejorando. En su momento vamos a poder compartir una presentación de forma más dinámica, ¿sí? Con imágenes, con textos, no sé, eso pues se encargará otras personas de la universidad en enseñarnos cómo hacer un poco más dinámicas las presentaciones y no concretarnos únicamente a diapositivas, sino convertirlo con mayores herramientas de presentación de contenidos científicos. Si quisiera, por lo tanto, al cierre de esto, comentarios de cualquier tipo, guardando el respeto y la compostura. Nosotros damos por bienvenida cualquier comentario que nos hagan de mejora o comentarios que les gustaría que se pudiera agregar algo más. Sabemos que la participación ha sido efectiva de todos ustedes, han estado pendientes. Y únicamente al cierre, pues recordarles que la doctora María Félix y acá el equipo estaremos preparando la evaluación de este módulo y esperarlos para la fecha del 2 de marzo, esa semana del 2 al 7 de marzo. Haremos llegar con anticipación los documentos respecto a la bioestadística básica y a los paquetes de estadística que estaremos compartiendo con ustedes. Si no hay más, pues de parte nuestra, gracias por su tiempo y esperamos que sea de mucho provecho esta oportunidad que han tenido, que ustedes mismos se han dado. Bendiciones a todos.